Ok, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta sesión que es la reunión mensual de Raíces Francesas en México, que este año, bueno, ha dedicado básicamente nuestras sesiones a la presentación de este bonito libro del que estamos muy orgullosos de presentar, 500 años de presencia francesa en México. Bueno, como ya estarán al tanto, hemos tenido oportunidad de hacer todo un recorrido con los diferentes autores de distintos capítulos para ofrecer toda una perspectiva, una semblanza, un recorrido de lo que son estos 500 años resumidos en este libro de 270 páginas a través de diversos capítulos que han ido presentando desde los orígenes de la implantación de los franceses en México, de la formación de la comunidad francesa, las rutas de acceso a través de, al principio del mar, Veracruz, Puebla. Luego hemos tenido también oportunidad de hablar de la presencia francesa en distintos lugares de provincia, como es Jalisco, Puebla, Michoacán, Oaxaca, otros lugares. También hemos tenido oportunidad en la sesión pasada de comentar acerca de los museos dedicados a la memoria francesa en México. Y hoy nos toca cerrar este bonito ciclo con el tema de El Norte, la otra puerta de entrada, donde vamos a poder platicar con los autores de los respectivos capítulos, dos de ellas en persona, o otros dos van a ser a través de representación, ya que se encuentran en Europa por el momento y con diferentes usos horarios, por lo cual no les será posible participar en vivo en esta charla. Pero bueno, van a estar debidamente representados. Como les digo, bueno, hoy nos acompañan en representación de Valérie Maga, quien escribió el capítulo dedicado a Santa Rosalía, una ciudad franco-mexicana en Baja California Sur, en representación de Valérie, que es una arqueóloga y restauradora. Tenemos con nosotros a Minouche Biaville, que es la fundadora y presidenta honoraria de la Asociación de Raíces Francesas en México, a la que en un momento más daré la palabra, no sin antes primero presentar al resto de nuestros participantes, que son la doctora Anne Fouquet, que nos acompaña desde Monterrey. Ella es doctora en antropología. Y bueno, ya hablaré un poquito más la presentaré más en detalle en el momento de su participación. Tenemos también a Paulina del Moral, que nos acompaña desde la comarca lagunera. Y en representación de Jean-François Campario, tenemos a Bernard Martel, un destacado miembro de la Asociación de Raíces Francesas en México, apasionado historiador y al cual me dará mucho gusto presentar también en unos minutos. Pues para no tardar más, ya entraremos en materia. Voy a pasar la palabra directamente a Minouche. Minouche, que, como les digo, nos va a hablar, a presentar el tema, el capítulo que escribió Valérie Maga para este libro, de 500 años de presencia francesa en México. Santa Rosalía, ciudad franco-mexicana en Baja California Sur. Buenas noches, Minouche. Adelante. Gracias, Jacques. Buenas noches a todos. Gracias por tomarse su tiempo y estar con nosotros. Sí, esta es la última presentación de este año y terminamos efectivamente el capítulo de este libro, que nos tomó un tiempito hacerlo y ahorita venía caminando a la calle y dije, hace un año. No, hace dos. Estaba yo por aquí diciendo que ya iba a salir y todo. Y sí propuse a Valérie Maga, porque los horarios, ella vive en Roma ahorita, es hija de mi prima Isa, de mi tía Isa, ella es mi prima. Presentar este capítulo, aunque no es mi tema, pero bueno, algo sé de esta ciudad única en Baja California. Hay temas, o sea, Santa Rosalía se funda cuando la mina del Boleo, pero sí hay libros, sí hay temas, ha sido estudiado, pero me pareció interesante cuando decidimos el libro que fuera una descendiente o unos descendientes
que hablaran de este tema. Y como sabía que los McGarr estaban ligados, pues le pedí a Valerie que la verdad me hizo un texto muy rápido, las hojas que pedimos y todo muy bien. Pero involucramos un poquito más a otros de la familia. Vanessa, contacté a Vanessa, su prima, que también ella ahorita está haciendo un libro sobre esta historia. Tenía algo de documentación y todo eso, pero sobre todo tuve la oportunidad en una reunión de toparme con Bernardo, el primo, que es ay, se me fue el nombre, es McGarr por su mamá, pero él es arquitecto, y él me dijo, yo tengo las fotos del boleo y de Santa Rosalía, y muy amablemente pues nos procuró esas fotos, y creo que en eso es único este capítulo porque son fotos que no se conocían, que no se tienen, y es sobre todo de la familia y de la convivencia que hubo en este lugar. Se llama Santa Rosalía, está en Baja California, y fue creado, la mina realmente duró 100 años. Nace se descubre en 1868 y por un ranchero que encuentra un material muy raro, verde, tipo bola, y en realidad es cobre. Y se empieza a explotar a 1870, 1872. Carlos Eisenman y Eustaquio Valle ganan el concurso y empiezan a explotar, pero quiebran relativamente rápido, y esto hace que está a la venta, pero es una mina, y como ya habían exportado, el Banco Rothschild dijo, bueno, a ver, venía de México cobre, el único lugar donde se está sacando cobre es en España, y manda dos geólogos a ver qué pasaba aquí. Le interesa, pero más que todo le interesa a Porfirio Díaz, que está ansioso en restablecer relaciones diplomáticas con Francia, porque se habían roto a la muerte de Maximiliano, el emperador Maximiliano. Por lo que entran en pláticas, y el 7 de julio de 1885 se crea esta digamos, autorización para explotar la mina, que la idea es fundar, y eso sí lo exige Porfirio Díaz, fundar una colonia minera con campamentos, casas, talleres, pero crear sobre todo un pueblo, y es por eso que nace Santa Rosalía. Es la mina y el pueblo. Este pueblo está en una zona desértica, es muy difícil el acceso, está junto al mar, pero es desértico, y lo van a crear en lo que van a llamar, en una meseta, lo que van a llamar la Mesa México y la Mesa Francia. Se llama así, se sigue llamando así, y quiero decirles que sigue existiendo Santa Rosalía, que ahora es más bien un museo, y tiene una parte interesante que van a descubrir al rato. En la Mesa México se encontraba la casa de algunos de los empleados, así como la tienda, y más tarde la iglesia, que verán fue hecha por Eiffel, y el hospital y la escuela. Y en la Mesa Francia estaban las oficinas de la compañía, que hoy está transformado en museo, y donde se conservan importantes archivos administrativos. Vivir allí no ha de haber sido nada fácil, y con las fotos que van viendo aquí, ven que las casitas eran de madera. Imagínense el calor que hacía en ese lugar, y no sé si ya pasaste una foto con vestidos largos, creo que regresa a la primera. A mí Bernardo cuando me dijo, miren esto es Carnaval de 1907. Bernardo cuando me dio las fotos me dijo, tengo entendido que en Navidad mejor lo festejaban en otra época para no tener tanto calor. No lo sé, no lo pudimos comprobar, entonces no lo pusimos. Pero vean, en ese calor, vestidos también para carnaval. Y pues sí, era un pueblito muy cerrado, muy unido, y al mismo tiempo con ciertos conflictos, porque no solo era los franceses.
tuvieron que poblar una mina, así como pasó con las fábricas de Santa Rosa, de Orizaba, que fueron fundadas, pues necesitaban población, hicieron venir gente de otro lado de México, llegaron chinos, hubo bastante chinos también aquí, pero también tuvieron yaquis, como 100 yaquis, que venían de la prisión de Guaymas, entonces pueden imaginar los conflictos que llegó a haber y que no era fácil. Por otro lado, buscando información sobre este pueblo, me contactaron con un descendiente también de alguien que trabajó allí y hizo una novela que no se ha publicado, me dio el libro, y es todo un romance, digamos, entre el yaqui, el indio yaqui y una francesa, entonces podrán imaginar los conflictos y todo esto. Vivir allí no fue fácil, pero lo lograron. El bisabuelo de Valéry llega en 1903, ya estaba casado creo que aquí se ven las flechitas, llega casado con Marguerite y con su hijo Roger, que había nacido en 1900. Llegan aquí, a su vez, luego Roger se va a casar, va a tener 3 hijos y pues van a ser el papá de Valéry, el papá de Vanessa y la mamá de Bernardo. ¿Me puedes pasar más fotos, por favor? Estas fotos que les digo son únicas, sí nos muestran cómo vivieron allí. Aquí son muchas tarjetas postales. Si ven, aquí dice, a ver, puedes regresar. Dice Louis Magar, está firmado, es para Navidad, diciembre de 1905, y le sigue escribiendo a sus hermanas y sobrinas de lo que están viviendo y las tarjetas postales. Donde, si ven aquí en la izquierda, dice Le Coin de la Maison, o sea, allí vivían. Y es la manera que emigrantes pues muestran dónde están viviendo y compartiendo lo que ellos viven, ¿no? Si quieres pasar más fotos, por favor. La mina se cerró en 1972, duró más o menos 100 años. El boleo se termina antes, en 52 o 4, pero como compañía boleo, luego fue explotada por alguien más. Aquí no logro ver aquí al fondo, mire, ese es cuando llegaban los barcos, era el muelle y es donde llegaba la gente y ahí se ve la mezcla de la población. Al fondo, pero creo que no se logra ver en esta foto, está la iglesia de Santa Rosalía, de Santa Bárbara, perdón, que fue hecha por Eiffel. La transportaron allí, entonces tenían su vida, mira, tenían que atravesar, iban a Mulegé, un elefante, ¿por qué no? Todo vivía en realidad en torno a la llegada y salida de los barcos. Sé que hubo muchos dramas familiares y fue muy, muy difícil. ¿No tienes lo de la iglesia? No. Okay. La iglesia creo que... Y lo que les quería decir es que la iglesia es un punto importante porque hoy en día, pues, la municipalidad sí quiere explotar un poco todo esto. Es un pueblo único con un museo, pero esta iglesia hecha por Eiffel, pues no hay muchas en la República. La iglesia fue hecha en 1897. En el libro también podrán ver, hay un capítulo en el que se habla de Aurora Serrano Rosas de Demey, que ella nació en Santa Rosalía y allí conoció al francés Demey, que llegó, se casó y tuvieron también 3 hijos. Esta señora vivió 100 años y a los 98 años seguía escribiendo sus memorias. Genial, eso era socia de asombrosa porque descubrió su beta literaria ya pasado los 90. Exacto, tarde, y venía aquí a Racine y nos platicaba y bueno, fue francesa por matrimonio, pero creo que es una parte importante. Sí, es algo desconocido esta historia de Santa Rosalía, pero sí es la presencia francesa en todo su esplendor en un pueblito que se puede visitar. Yo muero por ir, no he ido, fue mi marido, me tomó fotos nuevas, hay la pastelería Francia, el Hotel Francia, todo es en torno a Francia. Ahí está, eso es lo que les puedo presentar de Santa Rosalía, pero creo que lo digamos especial
de esta publicación son las fotos que están en este capítulo. ¿Quién está poniendo las fotos? Sí. actuales? Y realmente es un caso como muy creo- particular el de ¿Mande? Santa Rosalía, porque básicamente en medio de la nada sí es un caso muy particular el establecimiento. Creo que el nombre de la compañía del boleo justamente venía de las bolas de mineral que se encontraban sobre la superficie. Y Boleita. Estas son las fotos de hoy en día que me hizo favor de tomar mi esposo cuando fue. Pues ahí ven, en la segunda ven pues, ranchería, ¿no? O sea, sí, de con minuto. mucho polvo. Y sí se ve, aquí a la última sí ven la iglesia del Fel, que sigue igual. No nos pusieron una de la entrada. Y si ven hasta abajo queda el tren. Usaron, claro, el tren para comunicar con las otras minas de alrededor. Y una cosa importante es que Santa Rosalía sí se dotó de lo más moderno en su época y tuvo, después de la Ciudad de México, es la segunda ciudad que tiene alumbrado eléctrico. O sea, sí hicieron lo más posible. Y también usaban para transportar los minerales y todo eso, pues cabinitas que transportaban, y en realidad fue el primer teleférico de América Latina. Interesante, creo. Luego se deshace la compañía, cada quien ya se va, se regresan a la Ciudad de México, como la familia Magar, se vienen a la Ciudad de México. Yo conocí un hotel, hay un hotel muy famoso en Ensenada que se llama el Rey Sol, y esas son personas que vivieron en Santa Rosalía y pues ya se fueron a Ensenada. Se dispersaron y se fueron. Es todo lo que les puedo decir. Pues muchas gracias, Minur. No sé si tengan algún comentario o pregunta y lo pueden ir escribiendo en la sección del chat para que lo vayamos revisando. Si no, bueno, pues pasamos ya con Anne Fouquet. Anne Fouquet, como les decía, es socióloga, doctora en sociología. Tiene casi 30 años viviendo en México, donde es investigadora y docente. Y entre otros temas, ha estudiado de la presencia francesa en Monterrey específicamente, sobre lo cual ha publicado y de lo cual nos va a hablar esta noche. Bienvenida, Anne. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenas noches a todas, todos. Entonces, en efecto, yo ahí en el libro de 500 años de presencia francesa en México es un breve resumen de una investigación más amplia. Aquí está el libro, que lo ven al revés, pero bueno, de presencia francesa en Monterrey, d'hier à aujourd'hui, que se inició la investigación a petición de Susana Canales, quien pues es descendiente de Barcelonet, y estuvo fungiendo como cónsul honorario en Monterrey, ¿no? De Francia, en Monterrey. Entonces, pues ahí ya le surgió ahí la idea, la inquietud de hacer una investigación sobre la presencia francesa en Monterrey. Y pues ahí me contactó. Yo no soy historiadora, entonces pues también digo, eso es interesante porque en el libro, justamente por no ser historiadora, si bien hay una parte histórica, pero también hay una parte muy actual al final del libro, que es un poco como una breve encuesta, una fotografía, digamos, ¿no? De los franceses actuales en Monterrey, ¿no? Para poder tener. Entonces, pues, el libro consta, el artículo es más reducido en el libro de 500, pero el libro en sí, pues, consta de 3 partes. Primero, una mirada hacia el pasado, donde retomamos un poco ahí la historia de las familias francesas instaladas en Monterrey, que llegan desde tiempo atrás, desde el 19 más o menos empiezan a llegar aquí los franceses en Monterrey hasta a la fecha, ¿no? Y tenemos una segunda parte que es un poco sobre la institucionalización de esta relación entre Francia y Monterrey o Nuevo León, donde también hay, pues veo a Paulina que estuvimos ahorita, nos intercambio rápido, donde la cuestión de la Alianza Francesa también va a ser un momento muy importante, ¿no? De constitución ahí de la institucionalización de la presencia francesa y de la relación con Monterrey. Básicamente también una parte importante que muchos gobernadores de Nuevo León, pues resulta que se formaron en Francia, entonces ahí tenemos toda una conexión también con francófilos formados en administración pública en Francia, ¿no? Muchos abogados, lo que ha ido manteniendo esta relación. Y al final, pues tenemos retratos de franceses de hoy, de cómo llegaron, por qué llegaron, por qué se quedaron, sobre todo, ¿no? Básicamente. Entonces, en la parte de historia, que pues interesa un
poco más ahí, obviamente el norte, pues para nada se puede comparar con el sur, ¿no? En cuanto a la presencia francesa, ¿no? Que está mucho más institucionalizada en ciudades como México, Guadalajara, donde realmente hay comunidades francesas fuertes, ¿no? Aquí en el norte, pues vemos casos mucho más individuales. O sea, llegaron gente, pero no llegan así de forma masiva, ¿no? Donde se van, como el caso de los Barcelonet en México, con todo este circuito para poder llegar, ¿no? Pues, con las tiendas, con las fábricas, etcétera. Aquí en el norte lo que tenemos es más bien, pues, individuos que llegan. Pero sin embargo, y eso es interesante, porque resulta que Monterrey más o menos se encuentra de todas las diferentes olas de inmigración francesa a México. O sea, tenemos casos de todas estas grandes olas de migración, ¿no? Y tenemos una que eso es un poco un distintivo. Los primeros que llegan a Monterrey llegan desde Estados Unidos. Es decir, son los primeros que llegan porque estaban instalados en Nueva Orleans. Y de aquí se pasan al norte y se quedan en Monterrey, no se bajan hasta México. Después tenemos las tradicionales también, gente de Barcelonet, gente de Champlit, o sea, los dos casos muy estudiados, gente de los Pirineos, o sea, se inscribe en las tradicionales migraciones, ¿no? Que hay en Francia. Y entonces, pues llegan, les digo, casos familiares, que eso es muy interesante también. En principio del 19 tenemos familias enteras que llegan. Yo ni me quiero imaginar cómo cruzaban el Atlántico en ese momento, ¿no? Porque llegan con niños, niñas chiquitos, 10 años, y llega toda la familia y se va en barco y llega aquí, lo cual es muy extraño. Tenemos el caso así también de los Lagrange, que un joven Lagrange llega a Monterrey, pero llega primero con la idea de llegar a Cuatro Ciénegas. ¿Cómo se enteró de que existía Cuatro Ciénegas viviendo en los Pirineos? ¿Quién sabe? Parece, la historia cuenta, que en el barco que lo llevaba, ahí se encontró a un mexicano que dijo, no, te conviene, tienes que ir a Cuatro Ciénegas. Y entonces él intentó en Cuatro Ciénegas montar una lechería. Pleno desierto, extraño. Obviamente fracasó, ¿no? Entonces, pues después ya se vino a la ciudad. Entonces, ahí lo interesante, les digo, es eso, ¿no? O sea, tenemos casos de familias que llegaron con todos y con niños, y casos de hombres, pues, que llegan solteros, ¿no? Y el típico faire l'Amérique, ¿no? Que sería la expresión francesa en ese momento, ¿no? La cosa era ir a hacer América, para ir a conocer la aventura. Los aventureros que se lanzaban salían de Francia por diferentes razones, o por cuestiones económicas, o también para poder, pues, hacer fortuna en las Américas. De eso se trataba. Entonces, en este perfil son más individuos que están solteros y llegan aquí, y pues ya, es donde se van a hacer raíces, porque obviamente se casan, ¿no? Y lo interesante en Monterrey, yo no sé si es lo interesante, yo creo que eso pasa en muchas ciudades medianas, chiquitas, donde muy rápidamente estos franceses se van a enlazar con esta burguesía naciente local. Naciente, pues todavía no había, ¿no? Pero llegando en el 19, finales del 19, cuando nace la industria local, conocida, ¿no? La industria regiomontana, pues es donde van a hacer match con muchos de estos franceses se van a casar con estas chicas, ¿no? De estas familias, ahí, o bien porque meten capital, o bien porque también es una ciudad chica en ese momento, y obviamente pues ahí los pocos franceses pues se van a mezclar con esta burguesía naciente. Esos son los que yo he visto. Es muy probable que también haya otro tipo de migración, más como la migración francesa en México durante el 19, donde migraron muchos profesionistas. Entonces es muy probable que también los haya, pero no los he encontrado, porque pues los que saltaban a la vista, ¿no? Eran estos apellidos pues muy conocidos en la ciudad, ¿no? Y mezclados además con estas familias hoy muy conocidas, por ejemplo, los Zambranos de León. Por los Zambranos, todos conocen a Zambranos de Cemex, ¿no? Pues ahí Lorenzo Zambrano, por ejemplo, el que murió hace 10 años más o menos, pues Lorenzo Zambrano era muy orgulloso de sus raíces francesas. El León es francés, Barcelona.
Y entonces él era muy, muy, muy orgulloso de sus raíces francesas, que mostraba siempre que cuando lo podía comentar, era, sí, 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 es que a mí, mis tías, sus abuelas, tías abuelas eran francesas. Entonces así se ligan, ¿no? Con estos apellidos. Y son los que pues nos aparecieron como los Clarion, como todo eso, ¿no? Faltaría eventualmente una investigación más fina para encontrar estos más profesionistas, que ciertamente también hay y están más escondidos, ¿no? Pero pues no les he seguido la pista, digamos. Ahí el libro, pues teníamos un tiempo también para hacerlo, y entonces ahí nos limitamos a eso, a la historia. Lo interesante también en esta investigación, además de estas familias muy viejas, los Lafon, los Manoutou, los Coindreau, Lagrange, les doy ahí algunos nombres, ¿no? Cachot. Después les voy a contar la historia de un soldado que es muy interesante, la de Fernando Landois. Elion, Guy Baudet, ellos son de Champlit, los Guy Baudet. Kipper, Tardon, también vi que en el libro hay varios de Tardon. Tenemos una parte de la familia Tardon que también se instaló en Monterrey. Clarion, etcétera, ¿no? Pues ahí está Clarion, ¿no? Entonces, pues toda esta gente ahí que se va, Rocati también, es que es muy interesante la historia de Rocati. Y lo muy ahí atractivo, interesante con esta investigación es que encontramos a muchos de los descendientes cuya memoria familiar todavía está muy presente en su forma de contar, ¿no? A lo mejor no conocieron tanto a su abuela o bisabuela, pero es un cuento todavía muy vivo en la historia familiar. Entonces, eso era fascinante durante las entrevistas que hicimos con los descendientes, porque nos contaban con mucho apego, digamos, a esta parte de su francesitud, no sé si existe la palabra, pero pues sería un poco para describirla, ¿no? Esta cosa así de muy, muy, muy francesa que tenían entre ellos. Y entonces, pues en el libro también tenemos algunas cosas que se encuentran en el libro, que eso pues fue muy interesante hacer, no sé si lo ven aquí, porque eso no está en el otro. Reconstruimos árboles genealógicos, ¿no? Para poder entender las conexiones que había entre estas diferentes familias. Porque también nos dimos cuenta que algunos descendientes de los franceses, pues, se casaron entre ellos también. Entonces, dando ahí, pues, más raíz a unas familias muy fuertes, ¿no? De cómo fueron. Y una historia que cuento ahí en el libro de 500 años de presencia francesa es la historia de ya voy, lo estoy buscando, de este soldado Landois. Y este soldado es uno que llega a México con la invasión de Napoleón. Muy extraña la historia de los datos que yo encuentro, o sea, muy, muy, muy raro. Es un chico que proviene de una familia de nobles, o sea, la nobleza provinciana francesa. No creo que lo vemos aquí, Landois. Que proviene, debe estar ahí Landois, aquí está. Si lo ponen un poco, se fue. Bueno, Fernando Landois, en la página anterior estaba ahí, eso, aquí el caso del soldado Landois. Entonces, este joven llega con la invasión de Napoleón, proviene de una familia de la nobleza provinciana, ¿no? Es decir, que pues tiene ahí familiares, su papá es notable, yo creo que el papá es juez, médicos en la familia, en fin, o sea, una familia de estas, ¿no? De estas épocas. Y el joven se ve que se adelanta el momento para poder entrar, ¿no? Como soldado, porque era más joven, ¿no? Se ve que no podía en pero pues logra hacerlo. Y entonces, pues ahí va y desierta, obviamente, llegando a México, muy rápidamente, no regresa a Francia, y deserta. Y entonces en el camino, pues ahí se liga con una mujer, yo encontré ahí un rasgo, eso fue fascinante, ahí les cuento un poco mi historia de la investigación, pero fue fascinante para mí trabajar con los archivos, y le encuentro en los archivos que tiene un hijo con una primera mujer en el camino, por ahí, por Puebla, ¿no? Y 2 meses después le encontramos otro dato, que se casa, pero con otra mujer, no con la del hijo, que se casa con otra. Entonces yo, ay, qué interesante, es el mismo, porque digo, en el Landois no hay dos, ¿no? En México en esa época. Y resulta que al final pues hace familia, ¿no? Con esta segunda mujer, con quien va a tener ya sus descendientes, ¿no? Y él se declara como médico,
lo cual no era, obviamente, llegó a México apenas tenía 18 años, pues obvio que no era médico, ¿no? Pero se declara como médico. Pues, ¿cómo que era médico? No puede ser. Bueno, resulta que tenía una botica y que en Nuevo León un gobernador dijo, a ver, todos los que tienen así boticas, farmacias, van a tener el título de médico. Ya. Entonces se convierte en médico. Y en su acta de defunción aparece como músico. Digo, fue súper chistoso ver la vida de este pobre hombre que al final se dedicó a trabajar, después toda su familia, sus hijos, trabajaron con la construcción de las vías del tren. Entonces se fueron de Monterrey ahí siguiendo, ¿no?, hacia la frontera, la construcción de las vías del tren, con Porfirio Díaz por ahí, ¿no? Construyendo así el tren. Bueno, eso es una historia que me hizo muy interesante y muy diferente de otras, por ser de esta nobleza francesa que nunca haya regresado a Francia. Nunca regresó. Nunca. Pues me imagino que pues, salió huyendo de alguna cosa que haya hecho allá. Y buscando en los archivos en Francia encontré mucha información sobre sus hermanos. O sea, datos de los hermanos que siguieron su vida, casados, con profesión y todo. Y él, ninguna mención de este señor, de Lando. Pero hoy en día uno de sus descendientes es el alcalde de San Pedro. Entonces, pues es muy interesante saber que sus antepasados también fueron alcaldes, ¿no? Y uno de sus descendientes hoy en día también es alcalde, ¿no? Ahí. Entonces, pues es una pequeña historia de eso, ¿no? Bueno, en conclusión, y los franceses actuales, pues muy interesante también ver que con 2 siglos de diferencia, al final los motivos por llegar a México siguen muy similares, ¿no? Muchos de los hombres pues vengo aquí a trabajar porque hay oportunidades. El amor, también encontraron el amor, se quedaron, vinieron a estudiar de intercambio, pues encuentran ahí una chica, un chico, dependiendo, se casan y aquí se quedan, ¿no? Fundando familias. Y también estos profesionistas, que eso también es interesante, se repite de la migración del siglo XIX, que llegan panaderos, restauranteros, ¿no? Llegando con esa idea de hacer ahí pues, fortuna y negocios, ¿no? Encontrando ahí más fuerza. Ahí tenemos a nuestro ex gobernador y la ex embajadora, ¿verdad? Venga. ¿Qué más les puedo contar de eso? Pues yo les puedo recomendar que lean el libro si les gusta. También hay del tiempo que decía Minouche, digo, ay, me tengo que volver a leer este libro, que lo terminé de escribir hace más de 2 años, ¿no? Pero les digo, pues es muy apasionante y además, pues un poco eso, ¿no? Se piensa muchas veces que en el norte no hubo estas migraciones, ¿no? Que hay una migración mucho más limitada a la cuestión norteamericana, cuando no. También hay mucha migración europea en el norte que tiene que ver con la construcción industrial, obviamente el desarrollo industrial, pero no solamente, ¿no? Hay una anterior que también se dio desde Estados Unidos, de franceses en los que eran en este momento territorio francés, ¿no? Nueva Orleans y todo eso, pues ahí se pasaron del otro lado, ¿no? Y pues así. Desde la otra puerta de entrada. La otra puerta de entrada, exactamente. Del capítulo. Sí, pero son pocos los que llegaron por arriba, ¿no? La mayoría o llegaban en barcos directamente y por Veracruz, como pues llegaban, ¿no? Y de aquí directamente se subían a Monterrey, ¿no? O sea, acaso Tampico también, que era otro puerto importante. Tampico, que ahí sí se compartan algunas familias, ¿no? Tampico, entonces ahí le eché un vistazo rápido con el texto ahí de Paulina, que sí creo que pues es un poco similar, ¿no? Estas formas de migración en el norte, donde son más individuos, las familias, pero individuos, o sea, pero no es una migración enorme, no hay una comunidad francesa, digamos. Apenas hoy en día en Monterrey, y ahí sí hay que reconocer el trabajo de Susana Canales en eso, se está formando una comunidad francesa. Los Manutú en Tamaulipas, y pues estos Manutus llegaron hasta Monterrey también. Bueno, y de hecho, un signo de esta consolidación, digamos, de la comunidad francesa en Monterrey es la reciente apertura de una oficina comercial, del consulado. Exacto. Todo esto nos habla de una expansión, muy viva, muy bien. Francesa y pues obviamente también de parte de Francia, la oficina y ahorita ya tenemos un consulado.
Ya tenemos un cónsul en Monterrey. Exacto. Pues obviamente es más la Un cuestión económica, ¿no? un cónsul general. Cónsul general, sí, sí, exacto. O sea, ya no es cónsul honorario, es un cónsul general, que eso es una vieja historia que desde los tiempos de Natividad González Parra se quería hacer, no se había hecho, y ya por fin ya tenemos un cónsul general, más por cuestiones económicas que representación de la población, porque no somos tantos. Bueno, una cosa conlleva a la otra, ¿no? Finalmente. Yo- Pues yo muchas quería gracias, hacer- Ann. Yo quería hacer un comentario. Tuve el gusto de conocer a las tías de Lorenzo Zambrano, a Berta Elión. Y efectivamente nos sentábamos a platicar en una fiesta y feliz porque sí iban, sí fueron de vacaciones Ah, sí, 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 la serie sí. sí, al valle. Eran de un pueblito. Ay, Bernard, ¿me puedes ayudar? El pueblito es allá arriba en la montaña, por San Paul. Ya no me acuerdo cómo se llaman los dos, Cerca. pero eran de por allá. Y sí es cierto, era muy feliz. ¿Y por qué pusimos la otra puerta de entrada? Efectivamente, porque efectivamente sí hubo entrada y le voy a pedir ahorita a Chayo nos vuelva a poner el mapa. A mí me llamó mucho la atención de esta entrada. Yo años me pregunté por dónde llegaban, efectivamente. Había oído que era otro puerto que no era Tamaulipas y no era Tamaulipas. Y vean por favor el nombre, se llama Puerto de Bagdad, Ah, sí, que ahora hay una playa de Bagdad. sí. Pero este es un puerto de Bagdad y es donde llegaba el río y subieron por el río. Y tengo entendido que los Manotú que se emparentaron con los de Monterrey, pues fue subiendo el río y llegaron a Monterrey. Pero sí, esa migración no ha sido estudiada. Aquí nomás tenemos este texto que es familiar también de la saga de los Manotú en Tamaulipas, que fueron gobernadores, también fue candidato a la presidencia. Entonces, en aquel entonces decía, pues, ¿quién va a ganar? Pues, Mano, tú. Entonces, sí fue candidato. Pero es toda una parte que hay que estudiar, por si tienes ganas de hacerlo. Esa parte no ha sido estudiada, pero bueno, aquí hay un ejemplito, pero sí te quería comentar eso del puerto de Bagdad. El Manotú se conectan con los Lafón y ahí Correcto. se conocen, pero en Tamaulipas. Los dos son migrantes y entonces los Manotú y Lafón se van a conectar y se conocen allá en Tamaulipas. Y los Manotú terminan en Monterrey porque tenían un negocio del otro lado de la frontera, hubo un huracán y entonces ya no, pues todo se fue por abajo y es cuando ya llegan después de eso a Monterrey. Pero si no estaban en Matamoros. Repiten un poco la tendencia que creo que ahorita tal vez nos diga en los otros capítulos, pero sí tiene tendencia el francés a buscar otros franceses y encontrarse entre franceses, aunque sea un grupito chiquito, pero sí se van a buscar y casarse entre ellos, efectivamente. Sí, los franceses se casan entre ellos, eso es interesante. Tenemos ahí el caso de los Lagrange, que se casan con las Cachot, o sea, dos hijos Lagrange se casan con dos hijas Cachot. Entonces son los Lagrange Cachot. Y ahí lo interesante es que generaciones después de eso, pues seguimos con lo mismo, donde Juan Barragán, que creo que lo conociste aquí, se casa con una francesa, Beatriz Bo. O sea, sin tener eso presente, ¿no? Pero son dos generaciones después y también se vuelven a casar, casando con franceses, ¿no? ¿Qué te digo yo? Pues sí, ves tú, ¿no? Eso sí es interesante, los franceses ahí se buscan estar así juntos, ¿no? Son de San Paul los Elión. Ya. San Paul. San Paul. San Paul. Ah, Sí, San de Paul. San Paul. San Paul sur Uruguay, sí, arriba. San Paul sur Ok, gracias. De nada. Pues bien, vamos a continuar después de esta interesantísima participación, intervención, porque digo, una de las riquezas de este libro de 500 años de presencia francesa en México es justamente cómo en tan poco espacio se ha logrado reunir y dar una muestra de toda la diversidad de historias, tanto colectivas como individuales, familiares, los diferentes trayectos que se vivieron en distintas regiones. Y bueno, eso es algo de lo que se puede explorar a lo largo de las páginas de este libro que les invitamos, por supuesto, a leer. Y bueno, para decir algo que veo que aquí está Alina Signoret, que me imagino que es descendiente de los Signoret, que ellos también están presentes, o sea, y el Signoret, ¿no? Está presente en muchas partes también del norte como capitalista, o sea, invirtiendo dinero.
Es interesante también porque ahí se ha movido mucho a través de eso. Tiene presencia aquí, por ejemplo, en Signoret, en Sin Monterrey. embargo, gracias por el comentario. Hay muchísimos señores. También, sí, habría que ver si es el mismo o no, pero porque no es Exacto. gente que se quedaron aquí. Aquí nunca se quedaron, pero sí participaron en la inversión de la fundidora de Monterrey. Y en quien aparece aquí es un señor que viene y nomás pone capital, ¿no? No se queda aquí en Monterrey, pero pone capital, entonces, pues sí, pueden ser o no los mismos, momento dado, pues sí, puede que sean los mismos, pues si remontamos atrás, pero es interesante. Es probable, porque allí, acuérdate que tu abuelo o bisabuelo, no me acuerdo, firmaba billetes del banco. Hippolyte Signoret, ¿no? Que era el Sí, gran No, capitalista. del No, banco. Eso Lo que me parece muy interesante es que a mí se la pasan diciendo, ay, tú eres familiar de X señor, y no, desafortunadamente no me encantaría conocerlos. Pero creo que somos los Sánchez de la Valle, oye. Pero bueno, Aline, ¿tú en dónde vives? yo en la Ciudad de México y trabajo en la Ciudad de UNAM México. desde hace mucho tiempo. ¿Y eres pariente de Andrés Signoret? No, Andrés justamente Signoret Jam. no. Sí, Pero porque yo sé que hay Signoret, aquí en Querétaro son 3 familias, en Michoacán también hay familias Signoret, sí, en está Joel, ¿no? Ahí. Joel, exactamente, Joel y Cristian, y aparte Alfonso Signoret, que son impresores también, y están radicados aquí en Querétaro desde hace muchos años. Pues mira, me encantará, habría que hacer una convención, señor. Pues yo estoy Pero listo bueno, para la no fiesta quiero cuando quieran. quitar tiempo porque creo que hay otra conferencia, pero me da mucho Órale, gusto. correcto. Luego podemos organizar una gran señoretada. Así. Sí, exacto. Creo Me que parece bien. está para el quórum, Para ¿verdad? entender. Aquí en Querétaro hubo una reunión de todos los Pual y muy interesante porque se juntaron Pual de todos lados de la República Mexicana. Eso es curioso porque digo, hace 2 presentaciones. Pues, lo tapaste. No. No escucho. A ver, micrófono, Jack. A ver, ¿ya está? ¿Ya me oyen? Sí. No, lo que estaba mencionando es justamente curioso porque sí se da en el caso en varias familias de que se reúnen. Hace 2 sesiones escuchamos de los Arnaud, que se juntaban en Oaxaca, que eran también varios. En fin, son casos que se dan a menudo. Pero bueno, para proseguir con el orden de las presentaciones de hoy, le voy a dar la palabra a Paulina del Moral, que es doctora en antropología. Ella vive ¿cómo se llama? En Coahuila, perdón. Y se especializa en temas de inmigración, no nada más de franceses, también ha trabajado con afrodescendientes y migración infantil. En este caso, por supuesto, lo que nos interesa es lo que nos puede aportar acerca de sus investigaciones sobre la presencia francesa en la comarca lagunera. En 2007 publicó un libro sobre los 60 años de la Alianza Francesa en Torreón. Y bueno, le cedo la palabra. Muchas gracias, Paulina, por estar. Gracias, buenas noches. Pues voy a compartir pantalla y mientras le comento a Anne Fouquet que hay un escritor, Jesús Santos Landois, como dicen allí en Musquis, que probablemente sea descendiente del soldado Landois. A ver. Bueno. No sé si ya ven mi pantalla. No, ¿Están viendo mi pantalla? No, No, todavía no. 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 Ya tiene. ¿Ahora sí? no. Ahora Oh sí. my God. ¿Ya? Ahora Ya. sí, ya se ven unas palmeras ahí. No, te avisamos, son te avisamos mías. No. cuando se vean. No. Las perdimos. Ahí están. No, pero es. Sí. No, no es. Tienes que abrirlo desde el escritorio
Parece que ya va. Ya, Sí. ya. Ahí está. Ahora sí. Ah, está pequeñito, está ya. ¿Ahora sí lo ven completo? Sí. Sí. Ok. Bueno, a ver. No puede, el cursor no me hace caso ahora. Ahora sí. Bueno, yo quería entrar como con 4 puntos, que es dar un contexto histórico del noreste de México para entender cómo llegan los franceses, que siempre es una pregunta que se hacen, cómo llegan, si se quedan o se van, cuál es su desarrollo y cuáles fueron las características que adoptaron en el punto de llegada. Bueno, pues el siglo XIX en el noreste, después de 1848, cuando México pierde esta gran parte de territorio, la transformación de Texas con el estado fronterizo, con lo que era la nueva configuración de México como estado-nación, abrió para el norte oriental de México conexiones novedosas con el mercado mundial. Se estaba viviendo acá en nuestro continente el coletazo de la revolución industrial, y particularmente pues hubo un desarrollo de las conexiones por el cultivo del algodón. Aparte, bueno, políticamente el gobernador Vidaurri, que había unificado por un tiempo Coahuila con Nuevo León, creó un sistema regional que influyó y alcanzó a Tamaulipas, como bien lo señalan los puertos de Bagdad y en Matamoros. Con el advenimiento del porfiriato en el último cuarto del siglo XIX, pues hay una pacificación del país, a un alto costo social, se instaura un orden y progreso a costa de represión de grupos como los yaquis y los mayas. Se da una gran apertura al capital extranjero, se dinamizan la industria y el comercio, se construye toda una infraestructura muy idónea para el tráfico comercial, la construcción de red ferroviaria, de líneas telegráficas, luz eléctrica, etcétera, como lo vimos ahorita, por ejemplo, en la ponencia del boleo. Y pues hay un afrancesamiento de la cultura. Y pues en el siglo XIX en Francia, pues esto lo conocen ustedes mejor, hubo migración por causas internas hacia otras partes del mundo. Explico cómo está configurada la región conocida como la comarca lagunera, porque luego mucha gente se queda, pues la laguna es una laguna, ¿no? Y pues fueron lagunas, fue una serie de lagunas que existieron en la época colonial y que se fueron desecando con el tiempo y con las obras de las presas, y que quizá el ejemplo más paradigmático de lo que queda hasta ahora, un ejemplo de ecosistema, pues sería las lagunas de Cuatro Ciénegas, porque la de Tlahualil o la de Parras pues ya se secaron. Entonces, la laguna es una porción que intersecta partes de Durango y partes de Coahuila, y que tiene poblaciones que datan de la época colonial y otras más recientes, como Gómez Palacio y Torreón, que pasa un poquito de los 100 años, y que antes que ellas existió Lerdo, que es donde vamos a comenzar esta exposición. Así lucía la Villa Lerdo de Tejada hacia 1865. Como ven, pues ya había zona habitada, cuadras bien delineadas. Encontramos a estos Elión de Saint Paul, vendiendo helados en el Hotel de la Bella Unión, enfrente de la plaza, o sea, siempre en un lugar central muy importante de los lugares donde se establecían. Tenemos los cajones de bonetería a la Bella Jardinera, las fábricas de Francia, aquí al señor Pinoncelli con sus hijas, en Lerdo Durango. Estas hermanitas que vemos acá anteriormente en el mostrador y luego en una foto individual, pues la bebé luego sería la señora Anaya, que
fue la mamá de Ricardo Anaya Pinoncelli. Este señor hizo una tesis en la UNAM sobre los yacimientos de sulfato de sodio en Viesca, Coahuila, y que es padre de un expresidente municipal de Torreón, José Guillermo Anaya Llamas. En Lerdo, los franceses laboraron en los ramos hotelero, panadero, de bonetería, almacenes, y hasta tenemos a una pionera inversionista en terrenos en el naciente Torreón, la señora Lina Turner, que había nacido en Lyon, Francia, en 1826, y la encontramos en Lerdo en el 83, una maestra. Quiero explicar que Torreón, Coahuila fue una boomtown, una ciudad que tuvo un desarrollo vertiginoso, gracias a que estaba en una gran cuenca hidráulica, la confluencia del Nazas y el Agua Naval, con terrenos de aluvión, en una cuenca endorreica, sin salida al mar, con aguas subterráneas y recargas estacionales, y que era muy favorable para el cultivo del algodón, que en ese momento pues era lo que detonaba la industria textil, muy importante en la época de la Revolución Industrial. El gobernador de Coahuila decreta una exención fiscal por 10 años y se vienen pues norteamericanos, chinos, españoles, alemanes, holandeses, franceses. Entonces vemos en esta postal donde está fechada en 1908, donde se habla que el gran movimiento de trenes que ha sido la causa de la fundación de esta población. Entonces, gracias al río Nazas, al tren, y es posible el cultivo del algodonero y la inversión gracias a la exención de impuestos por 10 años. Aquí vemos la estación Torreón, el Hotel Francia, que primero fue el Gran Hotel Michú y luego ya fue el Hotel Francia, el Gran Hotel Francia, con su anexa. Vemos mucho movimiento porque pues estaban cerca de la estación. En un tiempo se habló francés, alemán, español e inglés. También hubo otro hotel, el Hotel París o Gran Hotel París, también en la avenida del Ferrocarril y Zaragoza, a una cuadra del Hotel Francia. Y tenemos los cajones de ropa de franceses, pero también alternando con cajones de ropa de mexicanos y alemanes hacia 1899. Aquí está el edificio de la Bella Jardinera, que estaba a un lado del Hotel Francia, como vemos en esta foto, a la izquierda del Hotel Francia, a la Bella Jardinera. También encontramos en los directorios comerciales de la época, pues para no reificar nada más que hablemos de los franceses, tenemos que hablar que también había de otras colonias extranjeras, como este señor holandés que tenía un hotel en Viesca, y pues se ofrecía cocina francesa, española y mexicana. Esto en 1902, hoteles pues donde se hablaban varios idiomas, se ofrecían cocinas de diferentes nacionalidades, de diferentes países. Encontramos también pues a los alemanes, por ejemplo aquí pues tal vez Eugenio Mercier era francés y estaba asociado con algún alemán para establecer este negocio de salchichonería. Y pues se leían periódicos españoles, franceses, americanos. Ya para 1900 estaba un agente de la gran compañía para viajes a la Exposición Universal de París y tenían sucursales en Lerdo, Gómez Palacio, Mapimí, Torreón, las principales poblaciones laguneras de la época. Aquí tenemos el Banco de Londres y México, ya instalado en Torreón, que empezó sus operaciones hacia 1902. Algunos negocios que estaban en Lerdo, bancos que estaban en Lerdo, se vinieron a Torreón porque tenían condiciones más competitivas y les quedaba más cerca los medios de transporte. Bueno, esto da una idea del auge. Uno de los primeros franceses que se tienen registrados pues en la historia oficial de Torreón es Adolfo Aimes Granier, que venía de los Bajos Alpes, y se asoció con los Bellán, los franceses de Mapimí, de la hacienda de la Zarca, que mudaron su fábrica de hilados y tejidos La Constancia hacia la naciente congregación de Torreón.
porque querían estar cerca de las vías del tren para sacar toda su producción. Los hermanos de ellos se quedaron en Mapimí con una fábrica de Casimires La Confianza, donde los manufacturaban con la lana de las borregas de otra hacienda. Aquí tenemos a León Signoret, asociado con la compañía del ferrocarril eléctrico de Lerdo a Torreón, que antes fue director del Banco de Londres y México y fue presidente del Consejo de Jabonera La Unión y después cofundador de Fundidora de Monterrey, como acaba de apuntar Anne. También tenemos a Auguste Genan, vinculado con la Compañía Nacional Mexicana de Dinamita, con capital francés y socios nacionales e internacionales. Fernando Doucet, director general de la Unión Compañía Jabonera, fundada en 1900 en Torreón, propietario del rancho Tres Ríos en el partido de Mapimí. Bueno, hasta Clemente Jack anduvo por acá estableciendo una fábrica de conservas que me imagino que por el evento de la revolución, pues muchos inversionistas o salieron o suspendieron actividades. Siempre ubicados en el centro, que en ese tiempo pues el centro era junto a las vías del ferrocarril, todas esas calles de Ramos Arizpe, Musquis, pues eran grandes avenidas llenas de comercios. Y la migración, en este caso, lo que tenemos registrado es que llegaron como hermanos, es migración masculina que venían en hermanos, como Luis y Luciano Bellán, que compraron, se casaron con ricas hacendadas, hijas de hacendados, y produjeron negocios, industrializaciones o incluso comerciaban con ganado. Y hubo, eran muy versátiles con los negocios. Aquí, por ejemplo, se asociaron con los empresarios de Peñoles que estaban haciendo como empresa. Incluso también los Bellán fundaron una destilería en Tierra Caliente de Michoacán. Y uno de ellos en sus últimos años era socio con Camilo Jan de las fábricas de Francia en la Ciudad de México. Esto lo sabemos por un descendiente de ellos que vive en Durango y que es historiador, el doctor Miguel Vallebueno. Las fábricas de Francia tuvo distintos dueños, como después de Pinoncelli, que estaba en Lerdo, pues en Torreón estaba Fernando Giret. Tenemos a hermanos de nuevo, Luis Leclerc, Apolonio Leclerc, que administradores de hoteles, como son los giros de los Barcelonetes, la hotelería. En la zapatería francesa también tenemos unos hermanos, Lorenzo y Juan Eliseche, vasco-franceses, que vendían el mejor calzado en la comarca. Aquí vemos que en el carro alegórico de la Feria del Algodón, pues es un zapato, pues muy creativos. Este edificio todavía existe. Tiene las iniciales FD de Fernando Doucet. Aquí tenemos a Roberto Dugay, también hermano, vino con un hermano. Aquí está un descendiente de los Bellán, que se casó con una rica heredera de haciendas en Durango, Natera, la hacienda de menores. Aquí por la foto sabemos que o se casaron en Nueva York, porque así viene el documento de migración, que llegaron de Nueva York, de nuevo el norte, la otra puerta de entrada, por distintos puertos. Estos son los antepasados de la familia Dugay, que todavía tiene descendientes en Torreón. Uno de ellos tiene un restaurante y otro de ellos aquí en Ciudad Acuña también tiene un restaurante. Este es el anuncio de la destilería La Favorita en Celaya, Guanajuato. Los hermanos Dugay Pomare venían de Bayonne, Francia. Como dije, llegaron a México vía Nueva York, criaron vacas finas, caballos finos, y tuvieron diferentes ubicaciones, tanto en Durango como en San Pedro de las Colonias, en Torreón. En los nombres, pues, evocan lugares de Francia, el Rancho Marsella, la Hacienda Bayona. También estas sociedades luego no salían bien, como un famoso litigio que hubo entre los Aimes y los Dugay por el fracaso de una sociedad de conversión agrícola, y que hasta tuvo que intervenir el gobernador de Durango para dirimir el litigio.
Torreón, Coahuila fue la ciudad favorita, el experimento económico industrial favorito de Porfirio Díaz, así que hubo muchísima inversión extranjera. Aquí todos los que eran grandes capitalistas andaban por aquí, los Rockefeller, los Guggenheim, el secretario de Hacienda, Limantour, los británicos. Según González Navarro, la región lagunera tenía la mayor población extranjera hacia 1910, después de la Ciudad de México, justo el año que estalla la Revolución. Este es el tipo de ficha de registro de población. Yo estudié el fondo de extranjería, pero me decepcioné un poco porque no encontré como demasiadas fichas. Yo no sé si se habrán perdido, más bien encontré ya como de 1932 en adelante, 31 en adelante. Entonces aquí tenemos que los puertos de entrada fueron Ciudad Juárez y Chihuahua, en el estado de Chihuahua, Laredo y Tampico, Tamaulipas, Piedras Negras, Coahuila, y hasta hay alguien de Puerto Progreso, Yucatán, que a su vez había llegado de Nueva Orleans. No, perdón, que había llegado de La Habana. Y sí, pues sí aparece Nueva Orleans. Entonces, yo creo que si no les funcionaba en un lugar, si no les funcionaba Monterrey, pues se venían a Torreón, o si no les funcionaba Tampico, pues se venían acá, o se manejaban por redes de parentesco. También encontramos franceses que residían en Torreón, que fueron a combatir a la Primera Guerra Mundial, como este señor Alfredo León, que también fue administrador del Hotel de Francia, los hermanos Salvador y Juan Bautista Lizarrague, emparentados con los Duray, y este señor Giret. Muchas sociedades bancarias representadas aquí en Torreón, todavía ya para los años 20. Y sí, pues hubo esta relación con las élites locales. Se casaban entre franceses, pero también se casaban con otros extranjeros de Torreón o con mexicanos de las élites locales. Aquí tenemos el menú para conmemorar el 14 de julio en el restaurante del Hotel Francia. Esto en el año del 29 costaba el cubierto 1.50. Pues muy, muy novedosas sus publicidades. Aquí tenemos a Alberto Alegre como propietario de las fábricas de Francia, también todavía descendientes de esa familia en Torreón. La ciudad de París, que en sus orígenes fue de Feliciano Chabot, que tiene de su nombre en el frontispicio, pues después fue de los Renoir. Los hermanos Gentil, Alberto y Fermín, nacieron en Alpes de Alta Provenza, incursionan en la minería, construyeron la presa Gentil en la hacienda de La Punta, cerca de San Juan de Guadalupe. Digamos que de Torreón a San Juan de Guadalupe, que serán como unas 3 horas o algo así, o 2 horas, dependiendo de la velocidad. Esto es hacia 1936. Muy amigos los Renoir y los Valle, no sé cómo se pronuncia, Valle, los Gentil. Tenían su propia avioneta, aquí podemos ver en el Rancho Zaragoza. Aquí ya tenemos en los 30, a fines de los 30 ya está la ciudad de París, como les comentaba, bajo la administración de Andrés Renoir. Aquí lo tenemos una foto, él venía de Guadalajara, es una foto de 1930, fue cónsul honorario. En Torreón tuvimos muchos consulados de distintos países y pues hubo muchos cónsules franceses, de los mismos residentes. Aquí tenemos en los años 40 una vista de Torreón. Como les comentaba, pues Torreón comenzó hacia 1888 y vean cómo en 50 años es ya toda una ciudad, todo un desarrollo. Hermosos edificios, avenidas con palmeras. Aquí tenemos hacia 1940 jugando frontón, como era en la época. Y pues la chica Bartenev se iba a estudiar a colegios americanos, como era la costumbre de las élites locales en Torreón.
o eran reinas de equipos deportivos o de la Feria del Algodón. Tenemos aquí el emprendimiento del Instituto Francés de la Laguna. Pues para que los hijos no se fueran lejos, había que fundar escuelas locales. Y aquí tenemos al señor Thierry con la orquesta del Instituto Francés de la Laguna, donde no solo iban franceses, iban muchos hijos de empresarios y comerciantes pudientes. Una pregunta, Paulina. ¿Qué Sí. tanto influyó el episodio de la revolución en el crecimiento de la comunidad francesa en Torreón y en La Laguna en general? En el crecimiento, ¿Se detuvo, supongo? O sea, bueno, bueno, como tú sabes, a Villa no le gustaban los españoles. Traía especial animadversión contra la colonia española. Algunos otros extranjeros los respetó, pero como fue toda una desorganización social, el impacto de la guerra, pues muchos prefirieron irse a ciudades más seguras, como la Ciudad de México, Monterrey, o a la frontera, a Texas, o hacia otras localidades, a medida de que la revolución pues se fue acotando hacia el centro del país, ¿no? Entonces, yo las pienso, fotografías que nos estás compartiendo, es impresionante realmente el crecimiento desde los finales del siglo XIX hasta mediados del XX, como a pesar del episodio revolucionario, pues hay esta expansión impresionante. sí, porque había muchos inversionistas extranjeros, pero también, bueno, por ejemplo, la colonia española tuvo un papel muy fuerte en la agricultura. De hecho, el Eduardo Tricio, el dueño del Ala, pues es descendiente de españoles, quizá no de una migración muy antigua, pero digamos que no dejaron caer a Torreón, porque Torreón hasta los 80s tuvo como eje económico muy fuerte el cultivo del algodón. Entonces el algodón fue el que propició este desarrollo, y ya después que cayó el precio internacional del algodón, la laguna se tuvo que reconvertir hacia otras industrias, y es donde ya como que se estancó un poco de los 80s para acá. Pues sí, da para mucho, ¿no? Así que el tema del desarrollo económico en la laguna, y más si empezamos a considerar otros agentes como es la colonia española que mencionas, pero bueno, pues yo tenemos que programar otra charla al respecto, porque sí está interesante. Pero bueno, no sé si quieras concluir en este momento o Quiero concluir diciendo que aquí sí hubo una colonia francesa en toda forma. Hubo colonia incluso judía, colonia china, colonia española, colonia alemana. Entonces sí, encontramos hacia la Segunda Guerra Mundial que todas estas comunidades extranjeras se unen, pues, y se hacen solidaridad con Francia, cuando Francia estaba ocupada por los nazis, y que es bien interesante este periodo, y que yo invito a los historiadores a que se echen un clavado, porque no hay nada desarrollado sobre este periodo en particular. Entonces, bueno, espero que hayan disfrutado la presentación, y pues Muchas gracias. Da para más. Muchas gracias. Sí, claro que da para más. ¿No? Y como bien, pues, como bien lo sugieres, pues, las investigaciones históricas siempre también dan para más. Una cosa lleva a la otra, empieza uno a meter hebra y saca hilo, y así. Pero bueno, el tiempo nos apremia, y quiero dar la palabra a nuestro siguiente presentador, que debería ser Jean-François Campario, que es el autor del otro capítulo, Una tragedia en la revolución. Porque bueno, pues bien sabemos que dentro de la historia de un colectivo, pues no todos son historias de éxito, también hay sus capítulos oscuros, y en este caso, bueno, en representación de Jean-François, tenemos a Bernard Martel, que es uno de nuestros queridos socios fundadores, un pilar de la asociación, apasionado historiador y gran coleccionista de fotografías antiguas, muchas de las cuales, por cierto, ilustran este libro, y bueno, al que le paso la palabra. Bienvenido, Bernard. ¿Qué tal? Buenas noches. Espero que me escuchan bien.
Con mucho gusto les voy a presentar un poquito el libro bueno, es un pequeño libro de Comparieu y del cual vamos a hablar especialmente solamente de una parte, que es el caso de Alexandre Ricot, porque, bueno, es interesante este libro y esta investigación de Comparieu, porque, bueno, ya sabemos la historia de los Barcelonet que emigran y que fundan las grandes tiendas, las fábricas textiles en México. También, por otro lado, conocemos muy bien la emigración de Borgoña, de la Haute-Saône, de la región de Dijon, y a Jicaltepec, que es otra de la gran migración francesa, pero en el ámbito más bien de cultivo, ¿no? De la vainilla. Pero poco sabemos de la interrelación que hay entre los Barcelonet y los de Jicaltepec, los franceses de Jicaltepec, y Comparieu justamente ha estudiado, porque también tiene primos ahí, ha estudiado justamente cómo los Barcelonet también llegaron a San Rafael y en realidad se casaron. A través de matrimonios tenemos Barcelonet y descendientes de franceses de Borgoña que se unen por el matrimonio y es interesante saber qué es lo que hicieron y cuál fue su desarrollo, en qué tipo de negocios estuvieron, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos 3 Barcelonet, que uno es Esproal, el otro es Ricot y el otro es Jean-Baptiste Gras, o sea, 3 Barcelonet, que se van a unir a 3 hijas de Desauges. Desauges no viene de Borgoña, viene de Savoie, de la Saboya, que también allí hay unos migrantes que llegaron a México. ¿Por qué de Saboya? Porque es un poquito el mismo caso que Barcelonet. Saboya es un país donde es una región cerca de Annecy. Ton, exactamente, es el pueblo donde hay una sobrepoblación, donde hay familias muy numerosas y hay unos miembros de la familia que deben de emigrar porque no hay tierras suficientes para alimentar 7, 8 hijos. Y así es como unos de ellos no se van a México, claro, se van a Nueva Orleans. Entonces, de Nueva Orleans, como es el caso que ya hablamos también de los que llegaron a Monterrey, que estuvimos hablando, de la Nueva Orleans pasan a México. Y vamos a estudiar especialmente el caso de Alexandre Ricot, que viene de Josier. Y ellos, estos Ricot, en un principio no emigraron a México, ni a Nueva Orleans, ni a Estados Unidos. Ellos emigran a Argentina. En 1885, perdón, Alexandre Ricot tiene 14 años cuando emigra con su familia a Argentina. Y bueno, allí se establece en Argentina con su familia y tiene que regresar en 1891 para cumplir con sus obligaciones militares. Tiene que regresar a Francia y en el barco conoce ahí a Jean-Baptiste Gras, otro Barcelonet como él, y regresando de Francia y allí le dice Jean-Baptiste Gras: oye, ¿por qué te regresas a Argentina? Mejor vente a Jicaltepec y allí vamos a establecer un negocio del tabaco, de la vainilla, de otros, de tabaco, de hule, y estoy seguro que nos va a ir muy bien. Entonces es así como Alexandre Ricot, en lugar de regresar a Argentina, se une con Jean-Baptiste Gras, y estos dos van a casarse con 2 hijas de Desauges, que son descendientes de Saboya. Así es como entre Saboya y los Barcelonet, los de Saboya y los de Barcelonet se unen a través del matrimonio, y Jean-Baptiste Gras, que va a ser el que se va a casar con una hermana, y Ricot, que se va a casar con la otra hermana, que son yernos,
y van a establecer un negocio muy próspero en San Rafael que se va a llamar la Sociedad Gras et Ricot. Pero sin embargo, Alexandre Ricot se queda ahí 4 años y no sabemos muy bien por qué. Decide que ya no hay lugar para ambas familias en este próspero negocio, entre otros de la vainilla, y decide Alexandre de emigrar hacia el norte, porque piensa que hay más oportunidades para trabajar en las minas de oro y plata en el norte y en el estado de Chihuahua. Pero sin embargo, pues no es su idea, pero no se va a establecer en la ciudad de Parral, en Chihuahua, y allí va a fundar una gran tienda, una tienda primero pequeña, pero que crece muy rápidamente, que se va a llamar Las Fábricas de Francia. No es un azar, que se llama Las Fábricas de Francia, y le va de maravilla en Parral, le va muy bien. La pequeña tienda de repente tiene que crecer, tiene muchos empleados, y la tienda va a construir una tienda de 2 pisos en el mero zócalo de Parral. Y parece que todo va muy bien, ya tiene su 5º hijo, su preciosa casa cerca de la ciudad de Parral, y parece que todo va muy bien. Pero no contamos con el hecho que el pobre Alexandre en realidad es un melancólico, sufre de grave depresión. No sabemos por qué, porque no hay razón para que sufra de depresión, para que siempre esté triste, para que algo no funcione en su estado de ser, en su forma de ser. Así es que el pobre Alexandre, letárgico, ve a 50 doctores, la esposa ya no sabe qué hacer, y uno de los doctores le dice pues que lo mejor sería que regrese a su país de origen, que regrese a Barcelona, que regrese a los Alpes, que regrese a Francia, a su tierra, y que a lo mejor se va a curar y que a lo mejor seguramente le va a ir mejor. Y efectivamente es lo que hacen en 1909, decide con su esposa salir, entre tanto hizo venir de Argentina a su hermano Eduard para que se encargara de la tienda, que es muy próspera, de Las Fábricas de Francia, y él sale a Francia. Ahora, curiosamente no va a Barcelona, él se va a los Pirineos, quizás, no sé, no sabemos por qué no regresa en realidad a su pueblo, va a los Pirineos, y ahí pues parece que está un poquito mejor, no se queda 1 mes ni 2 meses, se queda 4 o 5 años allí, y pues no sabemos si es el aire de los Pirineos o qué pasa, pero en realidad está un poquito mejor. Y bueno, su suegro, que se llama Desors, le dice: oye, pues también te tienes que encargar de tus negocios en Parral, porque no puedes dejar nada más a tu hermano. Entonces, bueno, llega un momento que en 1916 regresa a México, pero regresa en un momento, el peor momento de la historia de México, es decir, en el peor momento de la Revolución, cuando Villa está ganando varias batallas, cuando Villa acaba de ganar las batallas Villa y Obregón se pelearon en las batallas de Celaya, que fueron las más grandes batallas del continente americano en 1915, y en 1916, en 1915 después Villa se regresa al norte para seguir en la guerra, y Zapata, como sabemos, se retracta hacia el sur en el estado de Morelos. Y total que llega en el peor momento de 1916. Ahora, Villa ya sabemos que es podemos decir, un bandido que tiene el sostén popular porque les promete a los del pueblo, les promete muchas cosas, que los va a ayudar. Ya conocemos ese tipo de cosas, ¿no? Que con el pillaje, con tomar a los ricos, le va a tomar a los ricos lo que les pertenece. Entonces tiene muy buena fama con el pueblo. Sin embargo, con los comerciantes, con los ricos, pues no es exactamente lo mismo, ¿no? Porque Villa, ¿qué es lo que hace? Llega a una plaza,
donde es que hay dinero, pues en las tiendas, las tiendas Barcelonet, en este caso las fábricas de Francia de Renault, de Ricoh, y pues llega a la tienda y le dice a Edouard, le dice Edouard, pues oye, ¿cuánto cuestan todas estas telas que necesito para mi ejército? ¿Cuánto cuesta esto? Y él le dice, pues es tanto, le dice, te voy a pagar en buena moneda, y son lo que se llaman los bilimbi, que es la moneda que acababa de imprimir en la mañana y que no vale absolutamente nada. La tienda es saqueada totalmente y es un verdadero desastre cuando llega Alexandre a ver el saqueo de su tienda por las tropas de Villa. Total que estos ricos comerciantes de Parral, bueno, y de otras plazas igual, pero en este caso de Parral, deciden hacer un complot para derrotar a Villa, para matarlo. ¿Y quién está en ese complot? El hermano de Alexandre, es decir, Eduardo, que se encargaba de la tienda mientras Alexandre estaba en Francia. Y total que Villa, el complot es un desastre porque Villa sabe del complot y para matarlo, y resulta que Alexandre sabe que Edouard está metido en el complot. Total que Edouard huye a Estados Unidos, y ¿qué le queda a Villa más que aprender al hermano, que no tiene absolutamente que ver nada, que él estaba en Francia, que él nunca participó en ningún complot, pero como el hermano huyó a Estados Unidos, Villa va a agarrar a Alexandre y lo va a tener de rehén y va a pedir un rescate a la esposa y a los que puedan, a los comerciantes que se puedan unir, de 10,000 pesos. Total que Adélaïde Dezoche, su esposa, logra con mucho trabajo reunir la suma de 10,000 pesos, que es una fortuna, que son más o menos en aquel entonces $5,000, para el rescate de Alexandre. Pero como supo Villa que en el Inter, que el hermano Eduard había sido parte del complot, le dice a Adélaïde que va a ver a Villa en su cuartel general, que tiene el valor de ir a ver a Villa en el cuartel general para pedirle que por favor le está entregando el rescate, que por favor libere a su marido. Pero Villa dice, no voy a liberar a tu marido porque yo quiero saber a dónde está Edouard, que me quiso matar. Pero en realidad nadie sabe dónde está Edouard, y menos Adélaïde Dezoche no sabe a dónde está tampoco. Bueno, nosotros sabemos después que huyó a Estados Unidos, pero nadie sabe dónde está. Adélaïde, que llegaba de Francia con su marido, tampoco no sabía del complot, no sabía nada. Total que Villa decide no liberar aún con el rescate que se entregó, decide no liberar a Alexandre, que lo tortura, y la pobre lo tortura, lo reanima mientras casi está ya muerto, y de nuevo lo vuelve a torturar, y así durante varios días, ¿no? Esta pobre Adélaïde Dezoche huye a Estados Unidos, y cuando escucha a principios, en diciembre de 1916, escucha que Villa ya está perdiendo algunas batallas y que ya no le va tan bien en la revolución. Entonces dice, voy a regresar a Parral a ver qué ha pasado con mi marido, ¿no? Porque mientras tanto había huido con los 5 hijos y un bebé que acababa de nacer también, con los 6, o sea que 6 hijos, entre los cuales un bebé, había huido hacia Estados Unidos también. Adélaïde regresa en 1916 y no sabe nada de su marido. Y de repente le mandan el guardián del panteón, se informa que, no sé cómo, que Adélaïde estaba ahí, y le da cita en la noche para que venga al panteón a hablar con él, porque él dice, yo sé a dónde está su esposo, ¿no? Total que pues va en la noche, y
el guardián del panteón de Parral le dice, pues mire señora, aquí está su esposo enterrado, aquí está abajo de este montículo de tierra, aquí está su esposo. Sabemos que el mismo día, el último día que, que Adelaide fue a pedirle, a suplicarle a Villa que le devolviera a su marido después de la entrega del rescate. Sabemos que este mismo día fue un pelotón, creo que así se dice, un conjunto de soldados al panteón y ahí le dijeron a Alexandre, ya te estamos liberando de te vamos a quitar tus espuelas, ya eres libre. Y en ese momento tú ya te puedes ir, ya eres libre. En ese momento, Alexandre, que piensa que ya lo liberaron, es cuando se escapa y le aplican la ley fuga, o sea que le disparan en la espalda. Así es como acabó y cuando vio que claro, los soldados se fueron, le dispararon en la espalda y el guardia del panteón ahí lo vio y pues dijo, no podemos dejar a este hombre así tirado en el panteón, en el piso, o sea que lo enterró, ni siquiera sin ataúd ni nada, y es por eso que le dice a Adelaide, pues aquí está su esposo. Total que la pobre Adelaide está completamente pues deshecha, no tenía nada que ver ella ni su marido en el complot contra Villa, entregó el rescate y aún así Villa se quiso vengar con el hermano de lo que había escuchado de Edouard, que lo quería asesinar. Adelaide pues ya no quiere quedarse en México, decide ya irse a vivir a Estados Unidos con los 6 hijos que pues allí, porque ya está tan disgustada y tan horrorizada por todo lo que está pasando en México, que se va a vivir a Estados Unidos y unos años después se casa con un descendiente de francés que se llama Felon y tiene, afortunadamente rehace su vida. Sin embargo, en el Inter, antes de regresar a Estados Unidos, pues Adelaide, eso fue un poquito después, se me escapó una parte. Bueno, después del muerto el marido, también el negocio ya tenía que sobrevivir con algo porque no tenía dinero. Entonces, pues aún con el hermano de su marido, Edouard, que era el culpable por el cual habían asesinado a su marido, pues lo tuvo que mantener en el negocio de las fábricas de Francia después de la revolución, porque pues era el único Edouard el que sabía manejar el negocio. Sin embargo, Edouard nunca reconoció su culpa y nunca reconoció realmente que por él habían asesinado a su hermano. Total que esta pobre mujer deja a su cuñado encargarse de la tienda y ella, pues no sabiendo qué hacer, viene a la Ciudad de México, todo eso antes de emigrar a Estados Unidos, y resulta que es mi bisabuelo, Mariano Alegre, pues así sucede, que es mi bisabuelo Mariano Alegre, el abuelo de mi mamá, que es gran comerciante de la Ciudad de México, que es director del puerto de Veracruz, de la gran tienda del puerto de Veracruz en la Ciudad de México, y le pide ayuda para sobrevivir. Y así es como Marius Alegre, mi bisabuelo, le propone un puesto a Adelaide de ama de llaves en las fábricas de camisas y de paragüería que tiene en los alrededores de la Ciudad de México, en la calle de Bolívar. Y así es como Adelaide se queda ahí un tiempo y después es cuando emigra a Estados Unidos. Pues así fue la tragedia, una de las tragedias que sucedieron durante la Revolución con los franceses,
con los que tenían tienda. Y desgraciadamente, pues es lo que pasó. Otros también en la misma, en otra, bueno, en una cosa un poquito diferente, pero muy parecida, es el otro caso de la familia Desoche, que es que en San Rafael, Jicaltepec, en San Rafael, que otra Desoche que se casa con un Proal originario de Barcelona, que se había emigrado a Luisiana, y entraron en San Rafael unos bandidos que mataron al papá de Desoche y que hirieron gravemente, que mataron al hijo, uno de los hijos de Desoche, al papá, que no muere inmediatamente, pero muere unas semanas después en el Hospital Francés en México. Y pues también es otra de las tragedias que podemos ver que le sucedieron a los emigrantes franceses. Muchas de estas historias pues no se conocen muy bien, pues es lo mismo que les ha pasado también a otros en este periodo tan difícil, y es el trágico pues acontecimiento que podemos ver, que claro no se relata en el libro de Minouche, porque pues también no quiso Minouche entrar en estas cosas tan dramáticas. Bueno, lo menciona, pero sin hablar de la venganza y de la sangre y de las torturas, a qué punto fue un episodio realmente dramático lo que le sucedió a este señor descendiente de Barcelonet, unido con una descendiente de Desoche de Saboya. Pues no sé si tengan algunas dudas o preguntas que les pueda aclarar, pero bueno, desgraciadamente no todo fue bonito ni fácil, ni y claro, pues en esta época revolucionaria sucedieron acontecimientos dramáticos que pues también son parte de la historia. No sé si... Muchas gracias, Berna, por este vívido relato que, digo, realmente es escalofriante si lo ve uno. Escalofriante, así es. Pero bueno, pues así que la historia está hecha de claroscuros y parte finalmente de este libro ha sido reunir diferentes enfoques, no todo, o sea, para dar una visión de lo más completo posible. Y realmente creo que es algo que sí se ha logrado. Vamos bueno, si hay preguntas, vamos a proceder a leerlas. Me estoy buscando la sección aquí de donde aparecen. Este es el libro, no sé si lo llegan a ver, Savoyard et Basaltin a Jicaltepec, es el libro de Campario, que es muy interesante, es un librito donde justamente él habla de estas uniones entre Barcelonet y descendientes de Saboya y de Borgoña en México. Así es. Jacques, tienes una pregunta de Marie que levantó la mano. Adelante, sí. A ver, adelante, Marie. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Y de hecho, esa era mi pregunta, de cuál era el libro de donde se había... el libro. Savoyard et Basaltin a Jicaltepec. Savoyard et Basaltin en Jicaltepec. Que relata todas estas historias de las uniones entre Barcelonet y estos emigrantes de otras regiones. ¿Sí? Sí, ay, felicidades. Y bueno, a mí me parece interesante justamente que por una vez veamos el otro lado de la historia, ¿no? Pues las historias un poco trágicas, pero que son seguramente muchas, pero no hay muchos datos sobre ellas. No, efectivamente, es un trabajo que hizo Jean-François, que está muy interesante, muy bien hecho, muy bien documentado. Y pues sí, efectivamente es lo que puede pasar, ¿no? También, que no todo es color de rosa en un país donde uno emigra a veces, efectivamente. Son historias de vida, entonces son historias humanas. De vida. Necesariamente, pues hay tragedias y cosas. Exacto, de hecho, Paulina, te quería comentar, el león que mencionas es el papá de estas tías que mencionó Minouche. El que se muere ahí en el sí, Tango, ok, ya. Es el mismo el león, y que él se muere allá, y su hermano es quien se va a hacer cargo de sus sobrinas, y sospechamos una relación con la esposa, digamos, la primera esposa.
Con la viuda, exacto, con la viuda. Sí. Y entonces sospechamos, no se dice, ¿verdad? Pero ahí, porque Sí. él se hizo cargo de las hijas, de las 3 hermanas, Elión, y también de su cuñada. Ok. Tengo la foto de la tumba en el Panteón del Lerdo. Sí, también es la única que también la encontré, ¿no? Es lo único que se encuentra de él, pero sí, muere y entonces después se pasan por Saltillo y ya se instalan en Monterrey. Ok. Sí, sí, Y sí. otro dato, Paulina, sobre los agentes consulares. Los franceses en este caso básicamente tenían también una función de agente comercial más que con funciones consulares. Por eso hay muchísimos, porque no eran necesariamente agentes consulares como los entendemos ahorita, como cónsules honorarios o cónsules generales, pero desarrollaban una función de agente comercial. Qué interesante, muchas gracias. Y eso lo que explica que hay muchos. Sí. Sí. Exactamente. Pues Gracias, sí, también. Pues bien. Pues muchas gracias, así que a nuestros 4 participantes de hoy, con los que se cierra, como ya lo hemos repetido, este ciclo de presentación del libro 500 años de presencia francesa en México, un libro que les invitamos a promover, a conocer, a dar a leer. Ahorita que es temporada navideña, fin de año, bueno, pues es un excelente regalo. Tenemos, por cierto, un precio especial con 20% de descuento sobre el precio de lista, así que pueden hacer sus pedidos aquí al teléfono o al correo de la asociación y con muchísimo gusto los surtimos. En fin, es un libro que busca hacer accesible la historia, condensarla y hacerla accesible al lector moderno, por lo cual está ampliamente ilustrado, más de 700 imágenes, en las cuales Diana ha contribuido mucho. Y bueno, pues realmente pues, ahí encarecidamente les encargamos si nos pueden ayudar a promoverlo, a darlo a conocer, porque bueno, pues obviamente es un libro que refleja una historia en la que todos nosotros jugamos un papel y que por cierto los invitamos a seguir contribuyendo anécdotas, tanto anécdotas familiares, personales, todo lo que hace parte de la historia que se sigue escribiendo todos los días, en la que estamos nosotros como asociación enfocados a seguir recopilando más datos y bueno, a darle voz a la historia para que esto permanezca y lo conozcan las siguientes generaciones. Así que muchísimas gracias por los autores que han participado en el libro, 26 autores, un gran esfuerzo colectivo que, bueno, este año ve la luz para festejar los 18 años, la mayoría de edad de la Asociación de Raíces Francesas en México, a la que, bueno, pues también están invitados a seguir a través de las redes sociales o, bueno, de nuestras actividades que retomarán el año entrante, esperemos que de forma presencial, a la vez que mantendremos también este formato de Zoom que permite unirnos, enlazarnos a diferentes puntos del país, cosa que hasta ahora no nos había sido posible, así que la pandemia no todo es malo. Dentro de los claroscuros también tenemos cosas positivas que rescatar. Pues muchísimas gracias por su paciencia, creo que ya nos hemos extendido bastante. Si no hay más preguntas, déjenme checar rápidamente acá en el chat. Veo, bueno, Hace rato está alzando la mano Enrique, lo estoy viendo por acá. Ya lleva un ratito alzando la mano. Pobrito, ya se cansó. A ver, vamos a tratar de darle, a ver, sabes si puedes ayudar. Gracias, Jax. Pues primero que todo, felicitarlas por este esfuerzo colectivo, como tú dices, Jax, de recopilar historias. Yo creo que la frase de Paulina de que te da todavía para más, habría que ir pensando en un segundo tomo de recopilación de todas esas historias. Indudablemente que las que se han escrito, pues es solo una parte de toda esta historia. Es por un lado. Por otro lado, yo quisiera hacer hincapié, no sé si esto ya se ha hablado, ya se ha tratado en alguna otra reunión, pero tengo entendido que los hermanos Arnaud llegaron en 1821 a México. Es decir, que exactamente hace 200 años. A lo mejor vale la pena realzar ese hecho de que al igual que se está celebrando el bicentenario en otros aspectos, pues también aquí es el bicentenario de la llegada de los Barceloneta a México, ¿no? Habría que considerarlo un poco en ese sentido y tal vez profundizar en cómo llegaron, entiendo que venían de Luisiana, precisamente
de Orleans. ¿Y cómo Sí, llegaron? de hecho, perdón que te interrumpa, Enrique. Sí, por favor. De hecho, efectivamente sí se ha mencionado esto, por supuesto, dentro de las primeras sesiones. Y esto me sirve para aprovechar para recordarles que las sesiones previas que no hayan alcanzado a ver están disponibles a través del canal de YouTube de Raíces Francesas, donde aparecen los enlaces de cada una de las sesiones. Y bueno, desde el principio, pues sí se menciona los 300 años, evidentemente, de la apertura del país y de la llegada de los Arnaud, que esa es como una fecha emblemática. Los 500 años también de la conquista de México. Y bueno, aunque jugamos un poquito, es una licencia histórica que nos tomamos, ya que efectivamente los franceses no llegan en 1521, pero sí ya tenemos huellas de franceses. Desde 1535 tenemos un misionero franciscano que fue martirizado por los chichimecas, que fue como de las huellas más tempranas de presencia francesa. Obviamente, bueno, ya hemos también mencionado las figuras de franceses durante la época virreinal, como don José de la Borda, el minero de Tasco. Obviamente, a partir de 1821, la llegada de los grandes oleadas migratorias, los Barcelonet, por supuesto, pero los borgoñones, y gente de otras provincias como Pirineos, Bretaña, París, en fin, Alsacia. Y bueno, y cómo llegamos al siglo XX a la nueva figura de los expats, que hoy por hoy constituyen gran parte de la comunidad francesa o franco-mexicana en nuestro país. Es todo un panorama de la evolución de las formas en que se han ido estableciendo individuos franceses hasta formar una comunidad en la que hoy estamos insertados. Y bueno, pues finalmente es de ahí donde surge la memoria que estamos rescatando a través de este libro y dando a conocer. Y así que, bueno, pues gracias, Enrique, por mencionarlo y traerlo a colación. Felicidades a todos. Muy interesante todo. Pues sobre esto no me resta más que despedirnos, de cerrar la sesión y invitarlos a acompañarnos. A ver, perdón, aquí estoy viendo de Marco Antonio Carrillo. En unos años se cumplían 200 años de la llegada de franceses a la colonia de Coatzacoalcos. Ahí llegó su tatarabuelo, Antoine Bogat. Ya platicaremos de eso, por supuesto. No crean que las actividades y los temas de charla se nos agotan. Al contrario, pues iremos pasando a otros temas a medida que vas presentándose según las circunstancias. Así que bueno, muchas gracias. Un saludo a todos.